Hola, somos estudiantes de la Universidad del Valle de México de Campus Villahermosa. Este video es de biología celular. Somos cursantes de la licenciatura en medicina de primer semestre y este equipo está conformado por María de los Ángeles Contreras Carabeo, Ángel Hernández Cruz, Mónica Montserrat Iglesias Cárdenas y una servidora, Emily Dariana Castellano Alcudia. Hola, mi nombre es María de los Ángeles Contreras Carabeo y les voy a hablar sobre el aparato de Golgi. En 1898, Camilo Golgi descubrió el aparato de Golgi. Este es un organelo que está en las células eucariotas. Los animales suelen tener menos aparato de Golgi, pero mayor tamaño que las células vegetales. El aparato de Golgi está formado por sacos membranosos aplanados, llamados cisternas, que se hallan apiladas una sobre otra. La cantidad de cisternas en cada aparato de Golgi es de 5 a 8. Cada pila de cisternas del aparato de Golgi modifican las proteínas y los lípidos que proceden del retículo endoplásmico mediante adición o eliminación de azúcares, grupos sulfato y grupos fosfato. En el proceso de glucosilación, el aparato de Golgi modifica los glúcidos que forman parte de glucoproteínas, proteoglucanos, glucolípidos y polisacáridos. En la sulfatación, el aparato de Golgi adiciona sulfato a las moléculas y en la fosforilación añade grupos fosfato. Las vesículas que proceden del retículo endoplasmático se fusionan con las cisternas cis del aparato de Golgi y descargan ahí su contenido del aparato molecular. Las vesículas que proceden del retículo endoplasmático se fusionan con las cisternas cis del aparato de Golgi y descargan allí su contenido molecular. Después las moléculas pasan de una cisterna a otra a través de la región medial y va completando su síntesis. Por último llegan a la cisterna trans, en donde se va seleccionando y empaquetando en forma de vesículas finales y luego se envían al destino requerido. Los principales destinos son lisosomas, donde las moléculas se fusionan con endosomas. Esto da lugar a la formación de los lisosomas. También está la membrana plasmática. Aquí es donde se insertan como proteínas y lípidos de membrana. La matriz extracelular es donde el aparato de Golgi realiza la síntesis de proteínas. La matriz extracelular es donde el aparato de Golgi realiza síntesis de polisacáridos de esta región celular. También está el espacio extracelular. En este caso, las moléculas procesadas por el aparato de Golgi se fusionan con la membrana plasmática y se descargan hacia el espacio extracelular mediante exocitosis. Otra de las funciones del aparato de Golgi incluye la señalización de moléculas para determinar el destino final de estas. Hola, mi nombre es Mónica Montserrat Iglesias Cárdenas, estudiante de UVM Villahermosa. Del tema del que les voy a hablar es acerca del citoesqueleto. Es una estructura celular compuesta por filamentos. Se encuentra disperso por el citoplasma y su función principal es de sostén para mantener la arquitectura y forma celular. Estructuralmente se compone de 3 tipos de fibras clasificadas de acuerdo a su tamaño. Es responsable de diversos movimientos a gran escala. En ausencia del citoesqueleto, las heridas no cicatrizarían, los músculos serían inútiles y los espermatozoides no alcanzarían el coito. Los 3 tipos de filamentos proteicos son filamentos intermedios, microtúbulos y fibras de actina. El citoesqueleto controla la localización de los orgánulos que llevan a cabo estas funciones especializadas, además de suministrar la maquinaria para el transporte de ellos. Es responsable de la segregación de los cromosomas en células hijas y la separación de las células durante la división celular. La función más importante del citoesqueleto es proporcionar la estabilidad y forma a la célula. Cuando los filamentos se combinan en esta red intrincada, le otorgan a la célula la propiedad de resistir a la deformación. Los microtúbulos ayudan a darle forma a la célula, además se asocian con la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Los microtúbulos son filamentos dados formados por la proteína tubulina. Son unas estructuras huecas en forma de tubos de 25 nanómetros
de diámetro. Estos se extienden desde la célula hasta dentro de los cilios o flagelos. Son los componentes más importantes del citoesqueleto y pueden formar asociaciones estables. Además, ayudan a muchos microorganismos a movilizarse por medio de cilios o flagelos. Estos filamentos son indispensables en todas las células eucariotas. Emergen o nacen de pequeñas estructuras llamadas centrosomas. De ahí se extienden a los bordes de las células en contraste con los filamentos intermedios que se extienden por todo el ambiente celular. Los microtúbulos sirven como vías o carreteras en las que se desplazan distintas proteínas que poseen funciones de transporte. Filamentos de actina. Los filamentos de actina poseen un diámetro de 7 nanómetros. También son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que lo constituyen son partículas en forma de globo. Aunque son estructuras lineales, no tienen forma de barra. Giran en su eje y recuerdan a una hélice. Están unidas a una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento, organización, localización y longitud. Existen más de 150 proteínas capaces de interactuar con la actina. Varios de los movimientos celulares dependen de la interacción entre los filamentos de actina y la proteína motora miosina. Los extremos se pueden diferenciar, uno se denomina más y el otro se denomina menos. Por estos extremos el filamento puede crecer o se puede acortar. La polimerización es notable, es más rápida en el extremo. Para que ocurra la polimerización se requiere ATP. La actina también puede estar como un monómero y encontrarse libre en el citoesqueleto. Filamentos intermedios. El diámetro aproximado de los filamentos intermedios es de 10 nanómetros. De allí el nombre intermedio. Su diámetro es intermedio a los otros dos. Cada filamento se estructura de la siguiente manera. Una cabeza con forma de globo en la N terminal y una cola con forma similar en el carbono terminal. Estos extremos se conectan entre sí por una estructura lineal formada de hélices alfa. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular. Se extienden hasta la membrana y a menudo están unidos a esta. Estos filamentos también se encuentran en el núcleo formando una estructura llamada láminas nucleares. Este grupo se clasifica en 4 subgrupos de filamentos. Filamentos de queratina, filamentos de vimentina, neurofilamentos y láminas nucleares. Se localiza en diferentes tipos de células. Según donde se encuentren, podemos hablar de los neurofilamentos que se encuentran en las neuronas, de los gliofilamentos en las células glía. Neurofilamentos se encuentran en las neuronas y los axones del sistema nervioso central y periférico. Gliofilamentos están representados por la proteína ácido fibrilar de la glía. Citoqueratina están constituidas por numerosas clases de proteínas fibrilares ácidas y básicas con un diámetro de 8 nanómetros. Filamentos de desmina. Están formados por la proteína desmina, comparten localización con los miofilamentos finos y gruesos en el músculo liso, aunque su función no tiene relación con la construcción sino con la estructura e interconexión. Filamentos de vimentina. Se encuentran en las células mesenquimáticas, así como las células epiteliales de Schwann o la célula glía. Filamentos de periferina. Están formados por una proteína similar a la vimentina denominada periferina. Se encuentran en las neuronas cuyos axones se extienden más allá del sistema nervioso. Láminas nucleares.
Están constituidas por 3 tipos de polipéptidos, dando lugar a las láminas A, B, C y D. Forman dímeros de lámina que se juntan a su vez para dar lugar a redes, a diferencia del resto de los filamentos intermedios. El día de hoy les quiero hablar sobre el tema que es transporte a través de la membrana. Mi nombre es Ángel Cruz Hernández y a continuación les voy a explicar este tema. El primer punto son los tipos de transporte. Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte es que atiende al punto de vista del consumo de energía metabólica. Así, el transporte que no utiliza energía se define como transporte pasivo, mientras que el que la consume se denomina como transporte activo. En el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además, existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros dos grupos, transportadora o no. Así tenemos por un lado el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares. Transporte mediado específico, en el que se requiere la presencia de una proteína membrana específica para el soluto a transportar. Les voy a hablar sobre el transporte pasivo. Ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo, en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de la gradiente, esto es desde el medio de mayor concentración de agua, menor concentración de soluto, hacia el de menor concentración de agua, mayor concentración de soluto. Con ello permite equilibrar las concentraciones de soluto de los medios separados por la membrana celular. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere del gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, solución hiposmótica, a la que tenga la mayor concentración, solución hiperosmótica. Regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. El mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior de la célula. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal, debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes, proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana y como tienen carga negativa atraen a cationes de pequeño tamaño y repelen a aniones también de pequeño tamaño. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, solución hiposmótica, a la membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, solución hiposmótica, a la que tenga la mayor concentración, solución hiperosmótica. Los factores que determinan el volumen celular son el número de partículas osmóticamente activas en el interior celular, la osmolaridad del líquido extracelular y número 3, la permeabilidad de la membrana celular. Ahora les voy a hablar sobre el comportamiento de célula animal ante distintas presiones osmóticas. El punto número 1 dice: si al introducir una célula en una solución el volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. 3. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Ahora a continuación les voy a hablar sobre la difusión simple o libre. Es un paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de las células en el interior de la solución se denominan flujos.
Este sistema de transportes es el más simple y pasa moléculas sin cargas neutras. Como ejemplos de sustancias que utilizan este sistema de transporte están el O2, CO2, solutos liposolubles de peso molecular bajo, urea, glicerol, etc. Se ha observado que las moléculas hidrosolubles, neutras de peso molecular, pasan rápidamente la membrana, como por ejemplo la molécula de agua. Difusión facilitada. Transporte celular donde es necesaria la presencia de un carrier o transportador proteína integral para que las sustancias atraviesen la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o inosolubles en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de la membrana. La glucosa se une a la proteína transportadora y esta cambia de forma, permitiendo el paso de carbohidrato tan pronto como la glucosa llega al citoplasma. Una quinasa, enzima que añade un grupo fosfato a un azúcar, transforma la glucosa en glucosa fosfato. El tipo de transporte es mucho más lento que el que se realiza a través de canales. La capacidad del sistema dependerá del número de proteínas transportadoras que haya en la membrana en un momento dado y del número de moléculas que sea capaz de unir cada una. Ahora, en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de la membrana. La glucosa se une a la proteína transportadora y esta cambia de forma, permitiendo el paso de carbohidrato tan pronto como la glucosa llega al citoplasma. Una quinasa, enzima que añade un grupo fosfato a un azúcar, transforma la glucosa en glucosa fosfato. El tipo de transporte es mucho más lento que el que se realiza a través de canales. La capacidad del sistema dependerá del número de proteínas transportadoras que haya en la membrana en un momento dado y del número de moléculas que sea capaz de unir cada una. Ahora les voy a hablar sobre el transporte activo. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento realiza en contra del gradiente de concentración, potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que para su funcionamiento requieren energía. Las proteínas portadoras del transporte activo poseen actividad ATPasa, que significa que pueden romper el ATP, adenosín trifosfato, para formar ADP, 2 fosfatos, o AMP, un fosfato, con liberación de energía de los enlaces fosfato de alta energía. Comúnmente se observan 3 tipos de transportadores. Uniportadores. Son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Antiportadores. Incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido mientras que simultáneamente transportan otro en sentido opuesto. Y están los sinportadores. Son proteínas que transportan una sustancia junto a otra, frecuentemente un protón. El transporte activo primario, en el que el consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento de soluto al transportar. Un ejemplo de este tipo del antitransporte primario presenta en la membrana de la mayoría de las células animales, que bombea hacia afuera de la célula, hacia adentro, manteniendo los gradientes de concentración a través de la membrana. El transporte activo secundario o contratransporte es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular, como el gradiente producido por el sistema glucosa-sodio del intestino delgado. Transportan otro en sentido opuesto. Y están los sinportadores. Son proteínas que transportan una sustancia junto a otra, frecuentemente un protón. El transporte activo primario, en el que el consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento de soluto al transportar. Un ejemplo de este tipo del antitransporte primario presenta en la membrana de la mayoría de las células animales, que bombea hacia afuera de la célula, hacia adentro, manteniendo los gradientes de concentración a través de la membrana. El transporte activo secundario o contratransporte
es el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular, como el gradiente producido por el sistema glucosa-sodio del intestino delgado. Intercambiador calcio-sodio es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico, Ca2, hacia el exterior de la célula, empleado para ello el gradiente de sodio, que su finalidad es mantener la baja concentración de Ca2 en el citoplasma, que es unas 10.000 veces menor que en el medio externo. Transporte mediante vesículas. En este tipo de transporte, las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma. Para ello utilizan la formación de vesículas con la propia membrana, y en el interior de las mismas se sitúan los solutos para su desplazamiento. Existen varios tipos. Endocitosis. Cuando las sustancias son partículas de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis. Si están en solución se denominan pinocitosis. En la parte interna de la membrana celular aparecen digitaciones recubiertas por una proteína que es la clatrina, y se denominan depresiones revestidas, que darán lugar a vesículas revestidas, especializadas en la endocitosis, medida por receptor para la introducción de macromoléculas específicas. En exocitosis, muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo, que será el inverso de la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Las proteínas son sintetizadas siempre en el interior celular, pero algunas de ellas realizan su función biológico en el medio extracelular. Quiero hablar sobre el tema que es transporte a través de la membrana. Mi nombre es Ángel Cruz Hernández y a continuación les voy a explicar este tema. El primer punto son los tipos de transporte. Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte es que atiende al punto de vista del consumo de energía metabólica. Así, el transporte que no utiliza energía se define como transporte pasivo, mientras que el que la consume se denomina como transporte activo. En el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además, existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros dos grupos, transportadora o no. Así tenemos por un lado el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares. Transporte mediado específico, en el que se requiere la presencia de una proteína membrana específica para el soluto a transportar. Les voy a hablar sobre el transporte pasivo. Ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo, en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de la gradiente, esto es desde el medio de mayor concentración de agua, menor concentración de soluto, hacia el de menor concentración de agua, mayor concentración de soluto. Con ello permite equilibrar las concentraciones de soluto de los medios separados por la membrana celular. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere del gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, solución hiposmótica, a la que tenga la mayor concentración, solución hiperosmótica. Regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. El mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior de la célula. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal, debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes, proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana, y como tienen carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño y repelen a aniones también de pequeño tamaño. La membrana celular deja pasar el agua pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presente una menor concentración, solución hiposmótica, a la... Muy buenos días tengan todos.
Mi nombre es Ángel Cruz Hernández y les vengo a hablar sobre la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza por cada borde celular, está íntimamente unido a la célula adyacente que hace impermeable a la pared interna del capilar. En los mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre, para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Barreras hematoencefálicas. Estas evitan que cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistémica entre el sistema nervioso central, como sustancias no liposolubles o proteínas. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neuronal y a la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas en la barrera hematoencefálica son protección al cerebro y transporte selectivo de la red capilar al parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transitosis mediada por receptores, difusión transmembranal y mecanismos del acarreo y transportadores. Las sustancias tienen dos vías de ingreso al sistema nervioso central, pero la mayoría no accede a él. Pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar o acceder al sistema nervioso central por difusión al líquido cefalorraquídeo. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Estas células están además estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intracelular. Existe una membrana basal que forma un revestimiento contiguo alrededor del endotelio. Hay además una capa discontinua de pericitos, células en forma de araña cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circular. La barrera placentaria es una pared que separa la sangre placentaria de la fetal. Está formada por la pared y el capilar y el sinciotrofoblasto de las vellosidades coriales. Se podría decir que la placenta es el componente principal de esta barrera, debido a su nombre. La placenta es un órgano temporal, es decir, solo está durante la gestación o durante el embarazo. Como ya se había dicho, la placenta, como es un órgano temporal, es un órgano que se desarrolla en la gestación de las hembras mamíferas, o más bien de las mujeres, y es una masa esponjosa adherida al útero donde se pueden establecer intercambios, oxígeno y sustancias nutritivas, que estas son intercambiadas entre la madre y el embrión. La placenta va agrandando dependiendo las dimensiones del bebé, es decir, conforme al crecimiento del bebé. Todo esto, el crecimiento de la placenta y el desarrollo de la placenta, se debe a las células encontradas en el óvulo y en el espermatozoide. Y la placenta aparece al realizarse la fecundación, y entonces empieza el crecimiento de la placenta conforme el desarrollo del bebé. La placenta es productora de hormonas, entre ellas está la gonadotropinas. La placenta es productora de hormonas, entre ellas está la placenta es productora de hormonas, entre ellas está la gonadotropinas coriónica y la progesterona, y entre otras, que son las que realizan o más bien ayudan a... La placenta es productora o genera hormonas como la progesterona, la gonadotropina coriónica, que pueden producir los cambios maternos. La membrana interna o el saco amniótico tiene su estructura, el amnios y el corión. El amnios es lo que se localiza dentro de la membrana interna, que es el líquido amniótico, y el feto.
por obvias razones, también se encuentra la placenta y el cordón umbilical. Por fuera se encuentra el corión, que por dentro contiene todo lo que es el amnios. La placenta también tiene funciones. Una de ellas es el metabolismo placentario. La placenta, especialmente al principio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol, ácidos grasos, que actúan como fuente de energía y nutrientes para el feto o el embrión. Otra de sus funciones son las actividades metabólicas. Estas actividades metabólicas son críticas para sus otras dos funciones, transporte y secreción endocrina. También tiene como función el intercambio de gases. El oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono se realiza por difusión simple. ¿Por qué se realiza por difusión simple? Tiene unas características en especial, que son el gradiente, el tamaño, las cargas, el número de gradiente electroquímico. Por esto se realiza por difusión simple. En el intercambio de gases, la barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones para ese intercambio. La hipoxia fetal resulta de factores que disminuyen los flujos sanguíneos uterinos y fetales. Es decir, la hipoxia fetal es la ausencia de oxígeno en el feto. Como ya había mencionado, entre el intercambio de gases entre madre y feto está el intercambio de oxígeno. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna. Por ello es comprensible que la interrupción del suministro de oxígeno sea letal para el feto. Es decir, el feto no puede durar más de 30 segundos sin el paso de oxígeno porque puede causar su muerte. La competencia inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente al primer trimestre, ya que en este momento el bebé puede empezar a producir los componentes del complemento. Las inmunoglobinas pertenecen casi en su totalidad a las inmunoglobinas G maternas, que empiezan a ser transportadas de la madre al feto a partir de la semana 14 aproximadamente. La placenta es una barrera celular muy compleja, derivada embriológicamente de tejidos fetales y maternos. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son capaces de atravesar la barrera. Con los fármacos se alcanza un equilibrio entre ambas circulaciones. La concentración de fármacos y sus metabolitos en la circulación fetal es equiparable a la concentración en la sangre materna. Los fármacos pueden afectar al feto cuando se utilizan durante la gestación y al momento del parto. Su administración durante el primer trimestre puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico y en etapas más avanzadas, o sea, en el segundo y en el tercer trimestre, producirán alteraciones funcionales y en ocasiones efectos terapéuticos. Estos efectos ya mencionados serán producidos en el feto si, como ya se había dicho, si los fármacos son consumidos. La mayoría de los fármacos pasan la barrera placentaria por difusión simple. Si es menor o igual a 600 Daltons, pasan fácil. Y si es mayor o igual a 1000 Daltons, difunden con dificultad. El grado de ionización también influye en el paso de los fármacos a través de la barrera placentaria. Las bases con pK alto y con pK bajo son compuestos que se ionizan mucho y lo atraviesan mal. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior al de la madre, de 0.10 a 0.15 unidades de pH, lo cual determina que en el feto se acumulen sobre todo los fármacos de carácter básico. La lipofilia es un factor que también favorece en el paso de los fármacos. La lipofilia es la capacidad de una sustancia de solubilizarse en una fase oleosa. Como ya había mencionado, la placenta crece durante la gestación, es decir, durante lo que vaya creciendo el bebé. Es importante mencionar las características morfológicas de la placenta que varían durante la gestación. La superficie del intercambio entre la circulación materna y fetal va aumentando y las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna van disminuyendo de grosor. Los anestésicos inhalados también pueden cruzar la membrana placentaria y afectar la respiración del feto si se utilizan durante el embarazo o durante el parto. Esto quiere decir que los anestésicos inhalados pueden causar una depresión respiratoria en el recién nacido. Es lo que quiere decir es que no, si a la madre se le aplica la anestesia inhalada,
El bebé no puede durar más de 5 minutos dentro de la madre porque podría causar esta depresión y podría matarlo. La transferencia placentaria depende de 3 factores. El primer factor son los factores maternos. Los factores maternos constan de propiedades fisioquímicas del fármaco, fracción de flujo sanguíneo útero-placentario total, de irrigación en el espacio intervelloso, la presión arterial materna, la comprensión arterial aortocava, la presencia o no de contracción uterina y la estimulación simpática, la concentración arterial del fármaco, la dosis total administrada, el sitio y vía de administración, la velocidad de absorción y las interacciones farmacológicas y metabolismo. Otro de los factores son los factores placentarios. Estos factores constan de fluctuaciones de flujo sanguíneo placentario en las concentraciones, la falta de homogeneidad en la circulación materna y fetal, la superficie de difusión, el gradiente de concentración materno-fetal y fármaco libre, la fijación placentaria y metabolismo placentario. Y el último factor son los factores fetales. Las propiedades fisioquímicas del fármaco en el feto, el flujo sanguíneo umbilical y el espacio intervelloso, peculiaridades en la circulación fetal, el metabolismo hepático y la excreción renal. Ahora me toca hablar sobre los ligandos. Estas son moléculas que permiten señales intercelulares y pueden ser de 2 tipos, hidrosolubles y liposolubles. Estas pueden ser de naturaleza química variada, que son péptidos y proteínas, como la angiotensina 2, endotelina y la insulina, asteroidesco como la aldosterona y los estrógenos, aminas como la adrenalina y la dopamina y pequeñas moléculas. En estas, la célula diana llega al receptor y se une al ligando una vez siendo liberada. En estos, la célula diana llega al receptor y se une al ligando una vez liberada. La molécula señala receptores y ligandos específicos. Un receptor solo reconoce a uno o unos ligandos específicos y ligandos que solo se une a uno o receptores diana. Los tipos de receptores son receptores de superficie, que son transmembranales e interior de la célula, y los intracelulares, que se encuentran en el citoplasma dentro del núcleo y adheridos al núcleo como receptores nucleares, y los receptores de superficie rodean la membrana. Cuando una hormona está en la célula y se une a un receptor, hace que ésta cambie de forma y permite que el complejo de receptor-hormona entre al núcleo y ahí regula la actividad. También los receptores de superficie celular son proteínas fijas o ancladas a la membrana. Estas se unen al ligando en la parte exterior de la célula. El receptor acoplados a proteínas son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similar. Todos los miembros de la familia tienen 7 segmentos de proteínas diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamada proteína G.